quiénes les gustan los problemas? Allá la peste, empezamos mal. Este man va a hablar de problemas el día de hoy. Y yo vengo bien problemadito. A ninguno nos gustan los problemas. Pero ¿sabe cuál es el primer requisito para tener problemas? Estar vivo. ¿Cuántos estamos vivos? ¿Adivinen qué? Vamos a tener problemas. ¿Querramos o no querramos? ¿Nos gusten o no nos gusten? En lo particular, no me gustan. Y cuando son los problemones, mucho menos. Un problema no es que voy a almorzar cuando salga de aquí. Para algunos probablemente sí. Pero un problema es cuando tenemos un problema legal, una gran deuda, un conflicto familiar, un conflicto con mi esposa, un conflicto con mis hijos, una enfermedad. Y por ahí nos vamos a ir describiendo problemas. Pero sí es verdad, no voy a hablar de los problemas para que haya tranquilidad en el auditorio, porque veo estrés. Pero aunque no voy a hablar de problemas, no puedo escapar de la realidad de que los problemas van a ser una realidad en nuestras vidas. Y decía alguien por ahí, y más problema el que está casado. Yo no sé por qué dicen eso. ¿Por qué, varón? ¿Por qué? ¿Ves que si hay problemas cuando están casados? Tampoco voy a hablar de los problemas familiares, ni de los problemas matrimoniales. Lo cierto es que los problemas pueden tener dos características. Algunos nos los buscamos nosotros mismos. Algunos nos los buscamos por nuestras decisiones, que probablemente escuchamos una voz del Espíritu Santo que nos dijo, no haga eso. Y a pesar de que lo escuchamos y sentimos la convicción de no hacerlo, lo hicimos porque somos empecinados y muchas veces queremos imponer nuestra voluntad. Y resulta que todo fue un desastre y todavía probablemente estamos pagando las consecuencias de algunos errores que cometimos. Vale, esos problemas se valen. Pero hay problemas que llegan sin pedirlos. Hay problemas que llegan, pero que sí tienen una connotación y una característica muy particular. Y son esos problemas que se van a oponer al plan de Dios en nuestras vidas. Esos problemas que se van a oponer a la promesa que Dios nos ha dado. Y si yo pudiera preguntar rápidamente, que alguien me diga una promesa que Dios me ha dado, o que te ha dado a ti personalmente. Una nada más. ¿Perdón? No temas. Y resulta que en un problema tenemos temor. Pero es una promesa. Pero el efecto del problema empieza a ocasionar en nosotros duda, angustia, ansiedad, pesimismo, y de pronto estamos llenos de temor. Y ese temor se nos convierte en parálisis porque estamos tan atemorizados que no sabemos qué hacer. Son emociones que se van afectando en la medida en que los problemas van a ser parte de nuestras vidas. Pero se está oponiendo al temor, está afectando tu temor, pero es una promesa de Dios, es como contradictorio, ¿no? Es una promesa, Dios me la dio, pero yo estoy permitiendo de una manera u otra que esa promesa se diluya y no le presto atención a la promesa. Y saben, hay una historia que es de la que voy a hablar el día de hoy. Y mi mensaje lo titulé, no salió. Johnny, ¿te me estás durmiendo? ¿Todavía no sale? ¿Todavía? Necesito una silla giratoria hoy. Tengo un problema. ¿Usted? A capela. Bueno, mientras que se resuelve el problema. No, Dani tiene un problema ahorita. Yo voy a seguir. En la lucha, que es mucha, titulé el mensaje. En la lucha, que es mucha. Cuando a ti te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, aquí en la lucha, que es mucha. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Qué estamos tratando de decir? Estamos luchando. Esto no para. No salgo de una y estoy en otra. En la lucha, que es mucha. Aquí tirando patada y puñete, también le puedo dar ese nombre. Y todos lo entendemos.
Pero en la lucha, ¿qué mucha? Ando luchando, estoy luchando. Estoy en la lucha, que es mucha. Y ese mensaje lo basé en Éxodo 17, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Y esta es una historia. Pero antes de empezar la historia, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos túnicas de desierto. Salió. Bueno, la lucha que mucha, ya pasé por allí y estoy ahí. Vamos a ponernos túnicas del desierto, vamos a ponernos unas sandalias. Así vamos a estar vestidos a partir de este momento. Pero ahora vamos a meterle la emoción interna. Venimos de más o menos 400 años de ser esclavos. 400 años donde probablemente ha afectado nuestra autoestima, probablemente nuestra forma de pensar en el futuro también esté afectada. Producto de la esclavitud por la que hemos pasado. Y de pronto Dios nos libera. Dios usa a un individuo llamado Moisés para liberarnos. Y Moisés nos empieza a prometer una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Gluten free. No hace daño. Y Dios, para lograr ese propósito, empieza a hacer prodigios y señales maravillosos. Cosas nunca antes vistas. Y el pueblo de Israel empieza a darse cuenta de esos eventos maravillosos. Y no solamente el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto y toda la sociedad del entonces. Y empiezan a conocer el poder de Dios. El poder de Dios para guardarlos, el poder de Dios para proveerles y también el poder de Dios para destruir al enemigo. Ese era el Dios que Israel estaba empezando a conocer. Y resulta que Faraón decide, ya no aguanto más esto, váyanse. Y empieza el pueblo a irse y se va. Pero el trayecto no fue fácil. Ya tenían la libertad, ya iban camino hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Quién les prometió la tierra? Y los estaba guiando un hombre escogido ¿por quién? En teoría iban en el propósito de Dios, ¿verdad? Iban caminando hacia donde Dios los quería. Por lo tanto, todo debía ser flores y rosas. Y todo debería ser un sol de verano hermoso. Todo iba a ver bien porque los estaba guiando Dios, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió. Empezaron en el desierto y terminaron en el desierto, pero vamos por el inicio. Empezaron en el desierto y empiezan a tener necesidad de agua, de alimento. ¿Y quién pagaba los platos rotos? Moisés. Moisés era el que pagaba los benditos platos rotos todo el tiempo. Iban y le hacían un boicot, se le armó el sindicato. Moisés, es por tu culpa, si vinimos aquí a morirnos, mejor nos hubiéramos muerto donde teníamos. Ojo, pero estaban caminando en la promesa. Y se estaban quejando constantemente. Esta era la realidad del pueblo. Caminaban y se quejaban, avanzaban y se quejaban. Y Dios los seguía guiando. Y en ese caminar y en ese seguir viendo a Dios que proveía agua, en ese seguir viendo los milagros de Dios que de pronto provee maná, los lleva a un lugar que se llama Refidim. ¿Quién los llevó allí? Dios otra vez. No andaban al garete, Dios los estaba guiando. Y en Refidim otra vez hay un problema de agua y el Señor le dice a Moisés, golpea con una peña, la peña de Oreb para que brote agua. ¿Se acuerdan la historia? La estamos viendo, estamos allí metidos en ese momento. Y brota el agua y dice Israel, oye, qué chévere, por fin ya tenemos agua. Pero están debilitados del viaje, ya tenían más o menos mes y medio en peregrinaje por el desierto y Dios les provee el agua. Y cuando creen que los problemas ya están descendiendo, resulta que los agrede y los ataca un enemigo. Este enemigo eran los amalecitas. Y los ataca, pero los ataca por el área más débil, por la retaguardia. Donde estaban las personas mayores, los más indefensos. Por allí los ataca. Y la historia se va a seguir desarrollando. No les voy a contar la historia, porque si no solo les contaré una historia de hoy. Quiero que aprendamos algunos principios. Y en ese desarrollo, Dios nos enseña 4 principios que quiero que veamos hoy. Porque no quiero hoy resaltar los problemas que nos van a perseguir el resto de nuestras vidas. ¿Qué tal si vemos el día de hoy
¿Cambió, Johnny? ¿Cómo enfrentamos esos problemas? Estamos claros de que nos van a perseguir esos problemas, ¿verdad? Querramos o no, nos gusten o no, van a estar allí. ¿Cómo los enfrentamos? Si van a ser parte de mi caminar, si van a ser parte de mi vida, ¿cómo los enfrento? ¿Cómo los voy a enfrentar? Y esa pregunta es la que quiero que nos respondamos el día de hoy. Entonces ya quiero empezar directamente con el texto, mis amados. ¿Johnny? Eso, Johnny. Y dice el texto, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Aquí nos va a surgir la primera enseñanza importante, mi hermano. Pero antes de llegar ahí, el enemigo atacó sin previo aviso. La historia me ha desarrollado que probablemente el estado emocional y físico con el que se encontraba, no solamente el pueblo de Israel, sino el mismo Moisés, es interesante. ¿Y sabes quién me da certezas de que Moisés estaba muy afectado por el trayecto? No me lo da el texto de Éxodo, me lo da el texto de Deuteronomio y quiero citarlo un momentito, nada más para que me dé un poquito de contexto de cómo era la situación de Moisés en el momento cuando esto sucede. Éxodo no me lo habla, pero Deuteronomio me dice, en Deuteronomio 25, 17 al 19, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí me está dando detalles que el Éxodo no me los está dando, pero que creo que son importantísimos para que entendamos cómo se sentía Moisés. Trabajado y cansado, porque era un pueblo inconforme, porque sentía que no llenaba las expectativas del pueblo, porque probablemente también dudaba de lo que estaba sucediendo. Y sé que en nuestra vida pasa muchas veces lo mismo. Nos sentimos agotados, decepcionados, tristes, hastiados, desesperados por la situación que nos viene persiguiendo hace algún tiempo. Y para colmo, cuando podemos tener algo de respiro y creemos que las cosas van a mejorar, muy por el contrario, surge un problema más grande. Y muchas veces decimos como el meme, ya güey, o sea, ya Señor, ya hasta cuándo, ya no aguanto más. Cada vez un problema nuevo, un problema nuevo. Cuando creo que estoy saliendo de uno, boom, viene otro. Y yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia. Yo estoy tratando de tener una vida para ti, consagrada a ti. ¿Qué más tengo que hacer? Ya he probado todos los métodos y ninguno me funciona. Muy por el contrario, parece que te estás olvidando de mí. Y ahora viene este otro problemón que no lo vi venir y justo ahora que no tengo cómo hacerle frente. ¿Alguien se identifica con esos sentimientos? De una manera u otra nos ha pasado a otros, a todos. Y esa era la situación emocional de Moisés y probablemente de mucha gente del pueblo. Probablemente el pueblo, la disconformidad que tenía era por eso. Se hicieron muchas expectativas de lo que iba a ser la tierra prometida y empezaron a pasar los días, las semanas y ya llevaba mes y medio y lo que veían era problema, 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 problema. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Y aquí empieza entonces a desarrollarse las herramientas necesarias. Y saben, mis amados, Moisés tenía claro algún concepto y era quién lo estaba atacando. En el registro es la primera vez que los amalecitas atacan al pueblo de Israel. Salen de Egipto, salen de su esclavitud y es la primera vez que ellos los atacan. No los van a dejar de atacar por mucho tiempo, pero hay unas características que debemos evaluar para poder reconocer nuestro enemigo. Y vuelvo y hago la diferenciación. No me refiero a los problemas que nos buscamos nosotros mismos. Son esos problemas que Dios permite en nuestras vidas y que quieren oponerse al plan de Dios en la vida nuestra. ¿Puedo identificar la diferencia, mis amados? Y Moisés hace algo maravilloso. Moisés, a pesar de cómo se sentía, frustrado, triste, trabajado y cansado, dice la Escritura, él no se paralizó por su estado de ánimo. El hombre inmediatamente tomó acción.
porque él conocía quién lo estaba atacando. Los amalecitas eran un pueblo nómada, pero eran guerreros despiadados, tanto que atacan al pueblo de Israel a traición, por su parte más débil. Ya venían debilitados, pero los ataca por la parte más débil, por la retaguardia. Y Moisés no se queda, Señor, otra vez otro problema, llorando en la esquina, paralizado por la frustración, paralizado por el temor, sino que inmediatamente toma acción al problema que se estaba levantando, porque conocía quién lo estaba atacando y no había chance a quedarse inoperante frente a ese ataque. Y vamos a tener ataques en nuestra vida que no nos podemos dar el lujo de quedarnos inoperantes, porque somos débiles o vulnerables. Porque me vienen algunos versos, pero me van a desviar del mensaje, pero voy a citar solo uno. Pablo decía que el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. Si te sientes débil, abatido y agobiado, hay una oportunidad hermosa para que el poder de Dios se manifieste en tu debilidad y en la mía. Amén, amados. Entonces sigo con la historia. Moisés se activa de una debilidad. ¿Y qué le dijo? Le dijo a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la colina con la vara de Dios. Acción inmediata. Me imagino que Josué toma, lo vamos a ver más adelante. Pero es una acción, no se quedó inerte frente al ataque. Así que primer principio, mis amados. Johnny, eso. Identificando a mi enemigo. Si no conoces las características de tu enemigo, mi pregunta es: ¿cómo sabes cómo contraatacar o cómo defenderte? Y ese enemigo tenía algunas características. Tu enemigo siempre se opondrá al plan de Dios en tu vida. ¿Quién se opone al plan de Dios en tu vida? ¿Quién se opone al plan de Dios en tu vida, amado? Satanás, el diablo. Tu enemigo no le interesa tu llegada a la tierra prometida. ¿A quién no le interesa mi llegada a la tierra prometida? Tu enemigo se querrá aprovechar de ti en tus momentos más vulnerables. ¿Quién se querrá aprovechar de mí en mis momentos de debilidad? No, todavía no. Ahí seguimos, Johnny, tranquilo. A tu enemigo lo vences en lo espiritual y la victoria la ves en lo material o en lo físico. Tu enemigo tiene fecha de vencimiento. ¿De qué enemigo estoy hablando, amado? ¿Por qué nos cuesta como decirlo? Del diablo. El diablo tiene la automisión de hacernos la vida de cuadritos mientras caminemos hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? La vida eterna. Esperar nuestra esperanza bendita, que Cristo venga. Y el diablo se va a oponer a todo lo que apunte hacia allá. El diablo se va a oponer hacia el propósito de Dios, aunque ande en los planes de Dios. Así que nuestro enemigo permanente va a ser el diablo. Pero quiero que de este punto se queden con algo. Tiene fecha de vencimiento. Tiene expiración. Tiene los días contados. No es eterno. Y la Biblia me lo certifica unos versitos más adelante. Pero que cuando conozco a mi enemigo y sé que ya está vencido, sé que ya está derrotado, tengo que saber cómo voy a luchar contra él. Así que, mis amados, identifiquemos cuando caminamos hacia el plan de Dios, hacia el propósito de Dios, hacia la promesa de Dios, de dónde van a venir los ataques. Amén. Aunque sienta que es justo o que no es justo, que me lo merezco o no me lo merezco, todo está dentro de un plan de Dios para enseñarnos algunas cosas. Y en todo esto que le estaba pasando a Israel, Dios tenía una gran enseñanza, que al final la vamos a ver. Dios tenía una gran enseñanza para ellos, que es la misma enseñanza para nosotros el día de hoy. Así que, mi gente bella, identifiquemos quién es nuestro enemigo. Va a ser mucho más fácil poder contraatacar, poder defendernos, porque nos da la oportunidad de conocer sus puntos débiles. Y créanme que tiene puntos débiles. Probablemente es más fuerte que yo, probablemente es más poderoso que yo, pero yo no estoy solo, porque mayor es el que está en mí.
que al que está en el mundo. Y entonces, ¿a qué acudimos? A las promesas, a las promesas, a las promesas. Pero ¿cómo conozco las promesas de Dios? ¿Porque otras personas me las dicen y sé que están allí o porque las vivo? ¿A quién le ha provisto Dios alguna vez? Y te proveyó porque necesitabas, ¿verdad? ¿A quiénes ha sanado Dios alguna vez? Y te sanó porque estabas enfermo, ¿verdad? En otras palabras, si no hubieras tenido necesidad, no conoces al Dios que provee. Si no hubieras estado enfermo, no conoces al Dios que sana. ¿A cuántos Dios los ha sacado de un problemón? Bueno, conocieron al Señor que saca de problemas, al Señor que es mi estandarte. Pero para conocerlo, ¿dónde tenemos que estar metidos? En problemas, mis amados. Entonces vamos a conocer a Dios en la medida en que permitamos conocer a Dios en nuestras necesidades. Amén. Seguimos, mis amados, seguimos en el desierto, no hemos salido de allí, sigue haciendo calor, probablemente hay sed, las sandalias están sucias, pero seguimos en el desierto. Yo les digo cuándo salimos del desierto. Y sigue el texto hablando. ¿Qué hizo Josué después que Moisés le dice ahí? Vivo, Josué, nos están atacando. Toma algunos de los hombres y vete. Entonces dice la Biblia, Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando estaban arriba, los israelitas prevalecían. Cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas eran los que prevalecían. ¿Sabe? Aquí hay algo importante. Moisés estaba en un lugar haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Orando. ¿Y qué estaba haciendo Josué? Peleando. ¿Sabe cómo le llamo eso? Oración. Ellos estaban en oración, uno orando y el otro peleando. Pero cuando estamos en problemados, no queremos ni orar ni mucho menos accionar. Nos vamos a nuestra esquina a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y estos hombres lo que hicieron fue oración. Oración con esto. Moisés le delega la responsabilidad de pelear y luchar y resistir a un joven, a Josué, que es primera vez que sale en escena. Ya Dios le puso el ojo y sabía que ese iba a ser el que terminaría la misión en algún momento. Moisés ni se imaginaba todavía que eso iba a pasar. Y Moisés se fue a orar. Pero ojo, Moisés no se fue a orar solo. Dice el texto que se fue a orar con Aarón y con Hur. Otra versión es que lo escribe con H, con Hur. Mis amados hermanos, ojo, Moisés no es que ya estaba sintiéndose mejor en ese momento emocionalmente hablando. Seguía en problemado. Y en problemado tomó acción. Problemado dijo, voy a orar y tú ve a pelear. Porque en medio de los problemas yo sé que algo se puede hacer. Aunque el enemigo sea muy fuerte y no crea que yo tenga el poder para hacerle frente, yo sí sé lo que puedo hacer. Tú ve a pelear, yo voy a orar. Y eso fue lo que hicieron. ¿Saben, mis hermanos? La oración va casada con la acción. La oración va casada con la acción. Entonces, si se quiere llevar de algo hoy importante, cuando tenemos un problema, oracionamos. Oracionamos. Eso es lo que nos enseña el texto. En el proceso, la batalla va a ser dura. En el proceso de oración y de acción, va a ser aguerrida esa batalla. En ambos ámbitos, en lo espiritual y en lo físico. Moisés estaba teniendo una lucha en lo espiritual y la lucha la estaba teniendo también Josué en lo físico. Peleando cuerpo a cuerpo con los enemigos. Dando lo que podía, dando al 100%. Y Moisés haciendo lo propio desde la oración. La diferencia empieza a lograrse cuando se mantuvo la constancia y la persistencia en lo que habían decidido hacer, a pesar de las circunstancias opuestas.
El hecho de que empecemos a orar no es una receta mágica e instantánea como nos gustan las cosas, como me gustan a mí las cosas. Que Dios responda ya. Y no solamente ya, como yo quiero, Señor. Y cuando no sucede ni ya, ni como yo quiero, yo me frustro. Y muy malcriaditamente digo, Señor, hágase su voluntad. Es como tú quieres, no como yo quiero, Señor. Pero estoy hablándoles de mí, amados. Y ¿sabe? Eso va a suceder en el proceso. Pero yo debo tener confianza en quién he creído. Y lo lindo es que hasta ese momento ya habían visto a un Dios que respondía. Ya habían visto a un Dios que proveía. Ya habían visto a un Dios que hacía señales. Por algo Moisés no dice, yo voy a subir con la vara. Yo no sé si él mientras oraba tenía la vara sostenida con sus dos manos o con una o la tenía en el piso. No sé, el texto no me lo representa a mí. Pero él habla de la vara sencillamente para hacer como un recordero de algo que los había seguido y un instrumento con el que habían visto que el poder de Dios había sido ejecutado. Para darles fe, esperanza y ánimo al pueblo, a los que estaban guerreando y a los que subían a orar. Probablemente el pueblo también quedó orando en ese momento. Así que esa era la misión de Moisés en ese momento. Y esto nos ayuda a entender el siguiente principio. ¿Johnny? Sí. ¿Cómo enfrentamos las dificultades? Teniendo la actitud correcta. Oración y acción. Oración. Oración. Tener una actitud de fe, de confianza y de esperanza en el Dios que hemos conocido. Fe, confianza y esperanza. Fe en lo que no he visto, pero sé que va a pasar. Confianza en lo que ya sé que es capaz de hacer en quien estoy confiando. Y esperanza de que va a suceder lo mejor para mí. Amén, mis amados. Amén. Pero es una actitud mía. Es una actitud que yo decido tener. Moisés no controlaba las circunstancias, pero sí controló la actitud que tuvo frente a esas circunstancias. Yo no controlo mi enfermedad, yo no controlo la situación con mi esposa, yo no controlo la situación con mis hijos, yo no controlo mis problemas, no los controlo. Pero la actitud que tengo frente a ellos sí la puedo controlar. Y la actitud que yo tome frente a esas circunstancias va a ser la diferencia entre ganar o no la batalla. ¿Ustedes quieren ganar la batalla? Adoptemos la actitud correcta. Y la actitud que nos enseña Moisés es oración y acción. Oración y acción. Dios va a responder. Ora, pero vaya al banco. Ora, vaya al médico. Ora, póngase en cintura. Ora, pida perdón. Ora, accione. Accione, no nos quedemos solo en la oración. Ora, mande currículums. Ora, aplique. Y puedo seguir dando ejemplos. Pero no lo dejamos solo en la oración. Esto es lo que nos enseña. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Seguimos. Seguimos en el desierto, gente. ¿Cuántos están en el desierto? Eso. Seguimos en el desierto y sigue desarrollando la historia. Aquí viene el clímax de la historia. Aquí empezamos ya a descender. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de ellos el izquierdo, el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Quiénes fueron claves aquí? Aarón y Hur. Moisés estaba claro en lo que tenía que hacer, pero sus fuerzas no lo estaban acompañando en el proceso. Ya su debilidad, aunque era emocional, empezó a ser física. Y ya no tenía capacidad de estar en pie. Pero tenía otros al lado de él que pudieron detectar que su líder estaba débil.
que su líder estaba flaqueando, probablemente por lo que veían en el campo. Estaban analizando todo y pudieron relacionar, oye, cuando Moisés está activo, ahí avanzamos, pero cuando se nos cansa, no avanzamos. Estaban analizando la guerra, estaban analizando el conflicto, estaban viendo las oportunidades, estaban viendo cómo podían ser parte del evento de guerra y de ataque que tenían en ese momento. No estaban pasivos. Y se dan cuenta que al hombre probablemente por la edad ya tenía alguna artritis en sus rodillitas y ya le flaqueaba, y buscan algo para que se siente. Y lo primero que hay en un desierto son rocas y monte, no sé qué hay. Yo nunca he estado en un desierto más grande. El único desierto que estaba en el de Sarigua. Y le traen una roca porque es lo que había allí. Y Moisés se sienta en la roca, pero no era suficiente. Necesitaban hacer algo más. Y me imagino que le dice uno al otro, hey, vivo, vamos a levantarle las manos, porque te estás dando cuenta que cuando las manos bajan, nos están derrotando, vamos a levantarle las manos. Tú de un lado, yo del otro, y le levantan las manos. ¿Sabes, amados? En las batallas de nuestra vida, el cansancio y el agotamiento va a ser mella en nosotros, aunque no querramos. Porque es una batalla dura, fuerte, y nos afecta primeramente adentro, pero posteriormente va a ir migrando a lo físico. Y nos vamos a sentir que nuestras fuerzas físicas ya no dan. ¿Para qué me levanto? Quiero estar acostado todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Tengo solo una gran pregunta en mi cabeza: ¿por qué me está pasando esto? Como quisiera que Dios viniera aquí, se me presentara y me dijera: Orlando, ya no va a haber más problemas a partir de ya. Amén, Ramón. Ya somos dos que nos pasa, Ramón. ¿A cuánto más les pasa? Eso es lo que quisiéramos y nos sentimos débiles. Y algo por acá te dice, ora. No, ¿para qué? Yo no quiero orar, no tengo ganas de orar. Ni siquiera tengo la certeza que Dios me escucha. ¿Para qué voy a orar? Y nos vamos apagando y nos vamos cansando. Ojo, no significa que la batalla se ha suspendido. Moisés estaba débil, pero la batalla seguía. Moisés estaba cansado, pero la batalla seguía. Y aquí es donde juega un papel importante otras personas. Y la realidad, mi amado, es que no podrás luchar solo. Necesitas a otros que te ayuden. Y hoy nosotros, como Iglesia Vida, como familia Vida, estamos siendo atacados. Y tenemos una batalla. Y estamos luchando una batalla. Y aquí hay Urs, hay Aarones y hay Josué. Y a algunos les tocará ir a luchar al campo de batalla. A otros les tocará levantar las manos. Porque nuestro líder está cansado, está agotado, pero no está solo. Ni vencido, Ramón. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro deber levantar manos, traer piedra para que se siente y seguir luchando por el propósito y el plan que Dios trazó para esta comunidad. Amén, mis amados. Así que yo no sé si usted es Ur, si usted es Aarón o si es Josué. No sé cuál es su rol, pero sé que tiene un rol en esta comunidad. Siga siendo fiel a ese rol, amado. Siga siendo fiel a ese rol. Que el enemigo que nos está atacando, ¿saben? Tiene fecha de expiración. Amén. Y la victoria está garantizada. Amén, mis amados. Dios es bueno. Seguimos, familia. Seguimos en el desierto. No salgan del desierto todavía. Principio que nos enseña esto, Johnny. Eso. Aceptando el apoyo de otros. ¿Cómo enfrentamos las dificultades? Aceptando el apoyo de otras personas. No te niegues a recibir ayuda en momentos de necesidad.
No permitas que el orgullo no te deje ver la provisión de Dios a través de otras personas. La ayuda de otros, no, ahí estoy desarrollando ese bien punto, pero estás bueno, Johnny, te voy a contratar. La ayuda de otros hace más ligera la carga. Amado, acepta el apoyo de otros. Yo les voy a ser sincero. Cuando estaba desarrollando esto y llegué a este punto, Dios sabe que estoy abriendo mi corazón. Y ahí está el amor de mi vida, mi esposa, Matri Points. Cuando yo vi esto y que no, yo creo que me equivoqué de mensaje. Porque yo cojeo de esa pata. Yo no tengo problema por ayudar a otras personas, y Dios lo sabe. Pero cuando se trata de que otras personas me ayuden a mí, la ecuación cambia un poquito. No, un poquito no, un montón. Un montón. Y lo cierto es que no voy a poder ver todo lo que Dios quiere hacer a través mío y en mi vida si no permito el apoyo y ayuda de otras personas en mi vida. Y eso se debe a un solo problema, mi amado, o se origina de una sola base: orgullo. No tiene otro nombre. Y les estoy hablando de Orlando Contreras. Y sé que Dios tiene que trabajar conmigo. Pero si yo digo que de verdad dependo de Dios, Dios utiliza a otras personas para proveerme, para bendecirme, y eso también es dependencia de Dios. Porque somos una comunidad y somos una familia, mis amados. Y no vamos a poder ver la plenitud de la provisión de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, si le cerramos la puerta a que otras personas sean parte de mi vida, cuando nos quieren ayudar. Terminó la confesión. Pero sé que solo le pasa a Orlando Contreras. Amén, amados. Este desierto está haciendo como calor en este desierto, ¿verdad? Gracias, Pochito. Así que, amados, dejémonos ayudar. Dejémonos ayudar. Seguimos ya para ir aterrizando. Entonces viene la resolución. ¿Cambio, Johnny? Viene la resolución. ¿Quién dicta la resolución? Dios. Mira que no la dicta ni Moisés, ni Josué, ni Aarón, ni Ur. La dicta Dios. Y dice el texto: entonces el Señor dijo a Moisés, habló el gran jefe y empieza a resolver el problemita. Y dice: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano del estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Algunas cositas aquí rápidas, mis amados. Antes de entrar a la resolución. Amalec, el diablo, nos va a perseguir de generación en generación, querramos o no. Porque tiene un propósito claro: evitar mi propósito con Dios, evitar el plan de Dios. Y hasta que Cristo venga, va a ser parte de nuestra jornada, independientemente de que me guste o no. Aunque ya tiene fecha de vencimiento, aunque ya tiene expiración, aunque ya tiene la fecha de su derrota establecida, el tiempo que esté activo nos va a hacer la vida de cuadritos. O nos va a querer hacer la vida de cuadritos. Va a ser tan de cuadritos como se lo permitamos. Porque ya tenemos algunas herramientas como defendernos. Cómo hacerle frente. Así que registra bien el proceso. Por eso le dice: hey, pon por escrito esto. Regístralo bien en tu corazón, en tu mente.
Registra el proceso, registra las enseñanzas, registra las herramientas, registra lo que te enseña Dios en cada proceso, porque lo vas a tener que utilizar muchas veces en la vida. Regístralo bien, pero no lo registres solamente para ti. ¿Saben, amados? Cuando decimos que hay gente que nos ve, a los que somos padres, la primera imagen que se nos viene es nuestros hijos. Y es real. Pero querramos o no, somos gente de influencia en 360 grados. Y hay gente que querramos o no nos está viendo. Que estamos influenciando a esa gente. Y lo que quiere decir el Señor aquí, que ya le había puesto los ojos a Josué y ya tenía planes para él. Hey, yo necesito que ese muchachito empiece a ver y a registrar contigo las obras que yo estoy haciendo, las herramientas que le estoy dando, porque él va a tener que luchar sus propias batallas con sus propios amalecitas. Pero estas herramientas van a ser tan vigentes para ti como van a ser tan vigentes para él y para la generación de él. Por eso escríbelo para que se recuerden las generaciones lo que yo estoy haciendo con ustedes el día de hoy. Lo que te está sucediendo hoy va a trascender en las generaciones, quieras o no. ¿Cómo quieres que trascienda? Como lo derrotado que salí en el proceso o lo victorioso que Dios me hizo en el proceso, doloroso, triste, cruel desde nuestra perspectiva, para que sea de bendición para otras personas, amado. Eso también es una actitud. ¿Con qué actitud quieres salir de este proceso? Y Moisés salió con una actitud de agradecimiento. ¿Qué hizo inmediatamente, dice el texto? Hizo un altar. Hizo un altar porque, ¿sabes a qué Dios había conocido en ese proceso duro? Al Dios que era el estandarte. Al Dios que pelea por él. Al Dios que pelea con él. Porque mira qué lindo. Dice, la guerra del Señor con Amalek. No mi guerra. ¿Es la guerra de quién? Es nuestro Dios, mi amado, el que está peleando. No soy yo. Si soy yo, probablemente tenga la derrota. Pero el que está luchando por mí no va a perder la batalla. Y me está diciendo que vamos a tener muchas batallas, pero también me está diciendo que las voy a ganar si tengo la actitud correcta. Si tomo las decisiones correctas, con las herramientas correctas, amados. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro desafío. Por las generaciones que sea necesario. Y el diablo está vencido. Está vencido. Punto. No hay discusión. Period. Se acabó. Se acabó. Pero mi lucha va a seguir. Y va a depender de mí. Si utilizo o no las herramientas que me está dado. Mi anhelo, que utilicemos las herramientas, mis amados. Amén. Resistirlo. Resistirlo. Ya vamos a ir saliendo del desierto. Ya se pueden quitar la túnica. Porque ahora quiero que se pongan la ropita de hoy. Porque ¿cómo concluimos esto para mi día a día hoy? Así que seguimos por ahí. No he dejado el punto. Al final. Confiando en lo que Él me ha prometido. ¿Cómo enfrento las dificultades? Confiando en lo que Él me ha prometido. Johnny, ¿te me dormiste? Y las 4 finales. Sus 4 herramientas, mis 4 herramientas, amado. Identificando quién es mi enemigo para poder hacerle, ¿cómo se dice? Frente, para hacerle frente. Teniendo la actitud correcta, oración. Aceptando el apoyo de otros y confiando en lo que Él me ha prometido. Y en este caso me prometió la victoria. No la media victoria, la victoria. Amén, amados. Y concluyo con esto. Johnny. Enfrentar las dificultades de la vida puede parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, la clave está en cómo respondemos a esos retos y desafíos. Cuando adoptamos la actitud correcta y no dudamos en aceptar el apoyo de quienes nos rodean, descubrimos una fuerza renovada. En ese momento podemos avanzar con confianza sabiendo que con la fe como nuestro estandarte, la victoria ya está garantizada, amados. Amén. Esta historia sucedió hace miles de años y la enseñanza es igual. Entonces, ¿qué hoy?
Y la enseñanza es a tener una total dependencia de Dios, a ser obediente y a creer en sus promesas. No es diferente. Total dependencia de Dios, a ser obediente y a creer en sus promesas. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dan luces y nos dan esperanza en los momentos de dificultades, en los momentos de problemas. Y sé que ese sentimiento de frustración, de tristeza, de dolor, de duda, de miedo, de angustia, lo hemos sentido todos en algún momento de nuestras vidas. Y aunque lo más seguro es que sabemos quién eres tú y sabemos que nos amas y sabemos que tienes dispuesto lo mejor para nosotros, muchas veces lo dudamos, Señor. Y muchas veces también sentimos que flaqueamos. Otras sentimos que ni sentido tiene vivir. Y la palabra del por qué no deja de martillar nuestra mente y nuestro corazón. Y aunque no entendemos los procesos, muchas veces también, Señor, yo entiendo porque tu palabra me lo enseña. De que cada proceso es una oportunidad para conocerte. Para descubrir o para corroborar el plan que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que tú tienes cuidado de nosotros, aunque desde nuestra perspectiva las cosas no se vean bien. Aunque desde nuestra perspectiva no haya esperanza. Ayúdanos a entender que tú tienes un plan. Pero también ayúdanos a entender y a realizar como convicción de vida que tú no nos dejas solos, pero que también nos provees herramientas para hacerle frente a esas situaciones complicadas y difíciles. Y cada una de esas herramientas va dirigida a ti, a glorificar tu nombre, a mostrarle a este mundo cuán grande es mi Dios, a mostrarle a este mundo cuán misericordioso es mi Dios, a mostrarle a este mundo cuán poderoso es mi Dios. Y a vivir cada día también, mi Rey, caminando hacia esa promesa que nuestro enemigo tiene fecha de vencimiento. Y que de esta crisis, de este problema, de esta angustia, voy a salir tarde o temprano, porque tiene fecha de vencimiento. E independientemente de cuándo sea o cómo sea, tu nombre va a ser glorificado, mi Rey. Ayúdame a vivir la vida con esos valores como pilares de mis decisiones cuando tengo estas situaciones, Señor. Y como iglesia y como comunidad, tú nos seguirás bendiciendo, tú seguirás abriendo puertas. Y haremos un altar y glorificaremos tu nombre porque tenemos la victoria, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret.